Saludo a todos los amigos, saludo a todos en todas partes donde usted se encuentra. Un saludo cariñoso de su amigo y hermano. Estamos siempre para servirle. Estamos en oración, señores. Estamos suplicándole al Señor por rogándole al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude en esta situación más difícil. Y he querido compartir este corto tema sobre el reavivamiento y reforma en nuestras vidas espirituales. Ahora mismo estamos orando por todo el mundo, por el COVID-19, por las personas que están infectados, por los sanos, clamando a Dios en espíritu y en verdad, para que Dios nos ayude en esta difícil tarea, en esta circunstancia tan difícil. Pero recuerden siempre que en la aflicción es donde Dios más brilla. Dios siempre brilla más en la aflicción. En medio del dolor Dios se manifiesta. Así que confiamos en sus promesas. Miren, nosotros como seres humanos en toda la ancha faz de la tierra necesitamos un reavivamiento en nuestra vida espiritual. Y durante el tema se vaya desarrollando, vamos a entender lo que significa reavivamiento espiritual y reforma en la vida del ser humano. Miren, el reavivamiento en la vida de cada uno de nosotros comienza por medio de la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la Biblia misma define en Primera de Juan 4:8 que pecado es transgresión de la ley de Dios. O sea, cuando nosotros violamos la ley de Dios, estamos en pecado. Entonces, la cruz de Cristo se levanta delante de nosotros para darnos a nosotros vidas que agraden a Dios. Pero nuestra desobediencia y nuestra negligencia a las demandas de Dios hacen que nosotros no vivamos vidas que agraden a Dios. Por lo que nosotros debemos reconocer delante de Dios cualquier pecado que nosotros hayamos cometido. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: si el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él tendrá misericordia. Entonces, Dios nos está diciendo un llamado a cada uno de nosotros que para tener un reavivamiento en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que reconocer cualquier pecado que haya en nuestra vida. Cualquier pecado que haya en nuestra vida tenemos que reconocer esto y confesarlo. Miren, en la Biblia nosotros encontramos diferentes personas que pecaron y reconocieron que habían pecado. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, fue vendido por sus hermanos. Entonces, al ellos vender a José, dice la historia en Génesis, que ellos reconocieron: hemos pecado vendiendo a nuestro hermano. Sin embargo, más adelante vemos a Faraón, el rey de Egipto, en Éxodo, que cada vez que el Señor le hablaba por medio de Moisés, entonces el Señor le enviaba una plaga que afectaba a la nación de Egipto. Entonces él reconocía en muchas de esas plagas que había pecado contra el Señor por no haber dejado ir al pueblo de Israel. Otro pecado que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es de Judas. Judas Iscariotes, cuando entregó al Señor Jesús a la guarnición romana, al Sanedrín, en el Getsemaní, reconoce que yo he entregado sangre inocente, he pecado. Y en la Biblia, en Lucas capítulo 19, encontramos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió al padre su herencia, el padre se la dio, se fue, lo malgastó, con una vida que no agradaba al Señor, y toda la herencia que el padre le dio, la malgastó. Se vio sin dinero, inclusive llegó a trabajar en un lugar donde él comía comida que le daban a los cerdos. Reaccionó, se levantó, que es lo que nosotros tenemos que hacer: levantarnos, reaccionar ante el pecado, reconocer el pecado. El hijo pródigo reconoció el pecado y fue ante el padre y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. El padre lo recibió con amor,
al Hijo ya arrepentido. Es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día, reconocer nuestro pecado y vivir una vida que agrade a Dios. Ahora bien, cuando nosotros vivimos una vida de desobediencia a Dios o no agradable delante de los ojos de Dios, ahí viene el reavivamiento espiritual. Un emperador, cuenta la historia, estaba buscando un esposo para su hija, la cual ese muchacho tenía que tener virtudes como la sinceridad y virtudes como la sinceridad y convocó a todos los jóvenes del reino, de la comunidad, a que vinieran al concurso. El rey, el emperador, le dio una maceta, una planta a una maceta vacía a todos los jóvenes que vinieron al concurso y que durante 6 meses tenían que podarla, echarle agua y darle mantenimiento para que la mejor planta que viniera después de los 6 meses, ese iba a ser el que se iba a casar con su hija y por ende iba a ser el heredero del reino. A los 6 meses pasaron, todos los jóvenes le daban mantenimiento a su planta, pero hubo una maceta, una planta que nunca germinaba, que era la del joven Pedro. No germinaba, entonces él no quería ir al concurso porque su planta no crecía y se daba cuenta que las plantas de los demás muchachos sí crecían. Entonces, él le dijo a la mamá que no iba para el concurso, pero después la mamá lo motivó como toda buena madre y el muchacho asistió al concurso. Llegó el día del concurso, todos los jóvenes desfilaban con su planta hermosa, pero la maceta de él estaba vacía. Tremendo. Entonces, todos los jóvenes se burlaban de Pedro porque su maceta estaba vacía. El rey interrumpió el murmullo, vio todas las macetas de todos los jóvenes y dijo: ya he observado quién es el ganador. El ganador es Pedro, el joven que tenía la maceta vacía. Pero ¿cómo va a ser?, decían los demás jóvenes, si yo tengo mi planta más hermosa que la de él y su planta nunca nació. Inclusive, todos se burlaban de Pedro. Pedro es el heredero del reino y por ende se va a casar con mi hija. Porque a todos yo le di una semilla infértil que no nacía. Y todos pusieron una semilla falsa dentro de su maceta para quedar bien en apariencia delante del rey. Sin embargo, Pedro fue el único sincero que no puso una semilla falsa en su maceta para que creciera. Entonces, la honestidad es una virtud que se necesita para entrar al reino de los cielos. Delante de Dios usted tiene que ir con honestidad, a hablar con Dios, confesar sus pecados, ya que es una virtud importante para entonces. Miren, Dios desarrolla el fruto del Espíritu Santo en su vida, permitiéndole experiencia, circunstancias en las que seas tentado para producir exactamente la cualidad contraria. El desarrollo de nuestro carácter se desarrolla cuando Dios envía circunstancias adversas a nuestras vidas. Por ejemplo, usted dice, yo digo, yo tengo amor, pero Dios le va a enviar personas que le caigan mal a usted para que usted ponga en práctica el fruto del amor en esa persona que le cae mal a usted. Porque es fácil usted amar a quien lo ama, es fácil usted amar a su mamá, es fácil usted amar a su papá, a sus hermanos, al entorno que lo rodea. Pero, y al compañero o al amigo de trabajo, compañero de universidad que le cae mal a usted, ahí usted tiene que poner en práctica el fruto del Espíritu Santo, amor. Y así hay más de ejemplos. El primer paso, confesar el pecado, parece relativamente simple, pero una de las características del pecado es el engaño. El pecado que yo veo en otra persona lo considero insoportable, intolerable, pero el mismo pecado que tiene esa persona lo tengo yo y como lo tengo yo, entonces lo considero razonable. Entonces, Satanás, el príncipe de este mundo, quiere engañarnos nosotros hoy en día, haciéndonos pensar que nuestro pecado es demasiado grande para que no lo confesemos o demasiado pequeño para confesarlo. El reavivamiento en nuestra vida espiritual comienza con confesando nuestro pecado y apartándonos de los pecados. Cuando nosotros reconocemos esto, iremos delante de Dios y diremos como dijo el salmista en el Salmo 27:1,
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién ha de atemorizarme? Si David, en el momento que pecó, David mató, adulteró, David hizo muchísimas horroridades, horrores. Pero David se levantó, se sumergió en la palabra de Dios y reconoció su pecado y fue perdonado. Si David no hubiera compartido ese tiempo con el Señor, sumergiéndose en su palabra, dudo mucho que hubiera visto tan fácilmente su pecado. Pero cuando nos miramos en el espejo de las sagradas escrituras de la Biblia, Dios revela lo que hay en nuestros corazones. Entonces, para que haya un revivamiento en nuestra vida, tenemos también que tener un revivamiento por medio de la restitución. La restitución. La Biblia dice en Mateo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Mateo 5:24. Deja allí, presenta allí tu ofrenda. Reavivamiento realmente significa ser rescatado de las garras del mal y del pecado y retornar en amorosa obediencia a nuestro Padre Celestial. Y la confesión es el comienzo del avivamiento espiritual. Cuando Dios nos renueva a nosotros es emocionante, pero el proceso puede ser angustioso para nuestras almas. La restitución es otro elemento que nosotros como seres humanos tenemos que poner en nuestras vidas para reavivarnos, tener una renovación espiritual en nuestras vidas. Es decir, la restitución es arreglar cualquier daño que hayamos hecho a otra persona. Es el segundo paso para el reavivamiento espiritual. Miren, Zaqueo conocía muy bien lo que era la restitución. Lo conocía muy bien. Zaqueo, señores, era recaudador de impuestos. Era rico. Jesús iba pasando por el camino. Y Zaqueo estaba encima de un árbol. Y Jesús le dijo, bájate de ahí porque es necesario que yo vaya a tu casa. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo reconoció su pecado y su falta. Y reconoció que él había hecho daño a todos los vecinos donde él vivía. Él sabía, nombre por nombre, a quién él le había robado impuestos. A quién él le había quitado dinero de más, porque era recaudador de impuestos. Y dijo, Zaqueo dijo cuando Jesús habló con él, yo he defraudado a muchos. Y a todo lo que le he defraudado, delante de todos los vecinos ahí en su casa, mirando, le voy a devolver 4 veces más. Cuando Zaqueo dijo esa palabra de arrepentimiento, entonces Jesús le dijo a Zaqueo, hoy la salvación ha entrado en esta casa. La salvación no es un concepto para ser discutido. La salvación es una persona. La salvación es Jesús. Y hoy en día Jesucristo quiere que tú lo dejes entrar a tu casa. Jesucristo quiere que tú lo dejes entrar a tu corazón para que tengamos salvación y vida eterna. La salvación es la persona Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la restitución es otro elemento vital para que nosotros tengamos un revivamiento en nuestra vida espiritual. Entonces, si el Señor en este momento le ha recordado que usted le ha hecho un mal a alguien, a algún vecino, a un familiar, a un compañero de trabajo, a un compañero de la universidad, a alguien que tenga el COVID-19 en estos momentos, es momento de que usted llame a esa persona, se ponga en contacto con esa persona y le pida perdón. Nosotros los seres humanos estamos llamados a pedir perdón, a ser perdonados, así como el Padre nos perdona a nosotros. Entonces, Dios es un reavivamiento listo a desbordarse. Por lo tanto, podemos tenerlo según el poder que obra en nosotros. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Esto no es poder simplemente para hacer milagros. Pero pues antes del Pentecostés los discípulos hicieron milagros y echaron demonios fuera. No es solamente poder. Necesitamos poder desde lo alto para organizar. Necesitamos poder desde lo alto para predicar. Necesitamos poder para traducir las escrituras. Necesitamos poder para conquistar nuevos territorios. Necesitamos poder
para llevar las nuevas de salvación a todo el mundo que perece. Entonces, el tercer elemento que nosotros necesitamos para tener un revivamiento en nuestra vida espiritual es un revivamiento por medio de la obediencia. Ya analizamos el revivamiento por medio de la confesión, el revivamiento por medio de la restitución, y ahora vamos a tener el tercer punto vital por la cual nosotros tenemos que ser reavivados, que es un reavivamiento por medio de la obediencia. Esto hace énfasis en el principio de la obediencia, alentándonos a dejar todo hábito dudoso y obedecer prontamente al Espíritu Santo. ¿Hay cosas que haces que son dudosas? Hazte estas preguntas en relación con cualquier actividad o comportamiento sospechoso. ¿Es esto propio de mí como cristiano? ¿Puedo hacer esto sin pecar o es contrario a la palabra de Dios? ¿Me hará caer o hará que otra persona caiga? Si alguna de estas preguntas te hacen surgir dudas en cuanto a ese hábito, piensa en dejarlo. El Espíritu de Dios vive en nosotros. No podemos justificar el pecado con razonamiento. Pablo dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14. El Señor me está recordando constantemente esto. Ninguna parte de nuestro ser, ni nuestros ojos, ni nuestras narices, ni nuestros oídos, ni nuestros pies, tienen que ver nada con el mal. Así que, hermanos, ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Romanos 12:1. Dios llama a los hombres a oponerse a los poderes del mal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. La otra cara de la moneda es aprender a obedecer prontamente al Espíritu Santo. Algunas veces los padres llaman a sus hijos: Juanito, ven acá. El hijo le responde: voy ahora, papá. Pero solamente hubo una respuesta, pero el niño no vino. Ya vamos, papá, dice el niño. Pasan algunos minutos, pero el niño no viene. Entonces, su respuesta fue inmediata. Pero no hubo más que eso. La obediencia no es lo que decimos, es lo que hacemos. La obediencia, por más que usted diga, teorice, hable, no es lo que usted diga, es lo que usted hace. Tus acciones valen más que tus palabras. Nosotros necesitamos un reavivamiento por medio de la obediencia. Nosotros necesitamos tener una reforma espiritual en nuestra vida por medio de la obediencia. La palabra de Dios dice, por ejemplo, al Señor tu Dios adorará. Pero los seres humanos hacemos en contra de eso y adoramos a otros falsos dioses. Entonces, en la Biblia solamente hay un solo Dios verdadero. Los demás dioses son falsos y los dioses falsos no responden. El único que responde es el Dios verdadero Dios. En el monte Carmelo, mientras los profetas de Baal y el profeta de Dios, Elías, estaba allí clamando a ver cuál de los dos dioses iba a responder por medio del fuego, los dioses falsos no respondieron ninguno. No respondieron ninguno los dioses falsos. El único Dios real y verdadero que respondió fue el Dios de Elías, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Otro ejemplo, la Biblia nos dice, por ejemplo, que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay miles de personas que no honran ni respetan a su mamá y a su papá. Sin embargo, Dios nos está haciendo un llamado. Todas las escrituras son llamados a obedecer. La obediencia y el reavivamiento van de la mano. Hebreos nos recuerda: si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:7-8. Entonces, el último punto es un reavivamiento por medio de la predicación o el testimonio. Ya analizamos que tenemos necesariamente que tener un reavivamiento de nuestra vida espiritual por medio de la confesión, confesar nuestro pecado diario. Señor, mira, me equivoqué, fallé,
le hablé mal a fulano, hablé una mentira hoy, hablé otra mentira mañana, le robé a fulano. Habla con el Señor y dile al Señor que te ayude a dejar esa vida de pecado. Estamos viviendo en un tiempo ahora mismo tan difícil que las circunstancias están para que todo el mundo se pierda. Sí, así mismo, para que todo el mundo se pierda. Porque Satanás eso es lo que quiere, que todo el mundo se pierda y que nadie se salve. Entonces el Señor quiere rescatar al ser humano, pero quiere rescatarlo arrepentido, no con su mal pecado ni su mal camino. Por eso que el Señor y toda la Biblia se encuentra con la palabra repent, arrepentido y convertido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también tratamos un avivamiento por medio de la restitución, que si le hemos hecho a alguien malo o engañado a alguien, que vayamos a ese alguien, le pidamos perdón y que no lo ofendamos más. Y el tercero, un reavivamiento por medio de la obediencia. Tenemos que obedecer prontamente al Espíritu Santo. No espere que Dios le va a aparecer en persona. Fulano, Juan, Pedro, María, acéptame, yo soy el Señor Jesucristo. No, el Señor nos habla de muchas maneras a diario a cada ser humano. Nos habla por medio de la naturaleza, nos habla por medio de una persona, nos habla por medio de su santa y divina palabra. Dios nos habla, Dios tiene miles de maneras de cómo manifestarse en el ser humano. Y el cuarto, un reavivamiento por medio del testimonio o por medio de la predicación. ¿Qué somos llamados a hacer en nuestro mundo? Debemos contar a los demás cómo el Señor ha transformado nuestras vidas. Esto es, somos llamados a ser testigos vivientes del amor y la gracia de Cristo. Todo creyente tiene su historia. John Newton, el autor amado del himno Gracia Admirable, había sido una persona muy mala, dueño de un barco que transportaba esclavos. Sí, y John Newton aceptó al Señor Jesucristo y cuando lo aceptó, escribió el himno Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Amazing Grace en inglés. Entonces, dulce es que a mí, pecador, salvó. Antes de describir el poder de la cruz que cambió mi corazón, yo no era mejor que nadie. Yo tuve una conversión como muchos y miles. Yo no era mejor que nadie. Yo sentí la necesidad del Señor y le acepté. Por fuera mi vida no parecía tan mala como la suya, pero en mi interior, lejos del Señor, mi corazón estaba lleno de pecado. Con mi nuevo corazón, pronto tuve la oportunidad de hablarle a otros sobre la grandeza de Dios. Lo único que quiere el Señor es que le obedezcamos y que le digamos a los demás lo que Él ha hecho por nosotros. Contar nuestra historia de cómo éramos antes, una vida llena de pecado, y cómo somos ahora cuando aceptamos al Señor Jesucristo, ayuda a los demás a que acepten al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco persiguiendo a más cristianos, que el Señor lo tumbó desde el caballo que iba, que le dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él contó su historia de conversión como 4 veces en Hechos de los Apóstoles, en diferentes escenarios y a diferentes personas. Y esa historia que él contaba de su conversión, cómo fue, cómo el Señor lo rescató, cómo él estaba en pecado, cómo estaba viviendo una vida que no agradaba a Dios. Y ahora, al aceptar al Señor, Pablo ya ha cambiado, cómo él dio fruto digno de arrepentimiento, es la misma conversión que el Señor le sugirió también en San Juan 3 a Nicodemo, que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, por nacer de agua y de espíritu. Necesitamos un nacimiento espiritual, no carnal. En ocasión de cada reavivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. Señores, debe de producirse un reavivamiento en nuestra vida espiritual, una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un reavivamiento de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa
una reorganización, un cambio de ideas y teorías en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el revivimiento del Espíritu. Por eso es que cada cristiano, cada iglesia está llamada a predicar el mensaje de Cristo a todo el mundo. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. La iglesia debe darse cuenta de su obligación de llevar el evangelio de la verdad presente a toda criatura, nación, tribu y lengua y pueblo. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada para propósito misionero. La obra que está por encima de toda obra, el negocio que está por encima de todo negocio y que debe comprometer todas las energías del alma es la obra de salvar alma para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de los que me están oyendo dicen amén y gloria a Dios? La iglesia, por la naturaleza y constitución, es una empresa misionera. La evangelización es para la iglesia lo que es el esqueleto para el cuerpo. En el proceso de evangelizar, el primer paso es ir. Vayan. La iglesia fue llamada para avanzar, en ir en un aspecto fundamental de la vida de la iglesia. Una vez yo leí en un libro que sin predicación, sin usted testificar, sin usted decirle a otro que hay un Salvador que ofrece salvación a este mundo que se está peleando, es igual a vivir un cristianismo sin Cristo. Es hora de que nosotros reflexionemos y que de una manera u otra llevemos el mensaje de salvación a los que se están perdiendo. Cristo viene pronto. Los perdidos serán como la arena del mar. Estamos viendo un momento bien difícil y necesitamos un revivamiento en nuestra vida espiritual. Amigo que me está escuchando, amigo y hermano que me está viendo, Cristo viene pronto. Hay que buscarle, pero hay que buscarle en espíritu y en verdad. Si en verdad nosotros nos sentimos por Cristo salvo, nosotros lo primero que vamos a hacer es salir allá afuera y decirle a todo aquel que se está perdiendo que Cristo viene pronto. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos ayude a poner este tema en práctica, a tener un revivamiento por medio de la confesión, un revivamiento por medio de la obediencia, por medio de la restitución, un revivamiento por medio de la predicación, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga.